Estos son los datos de nuestro programa de hoy, recuento de las elecciones 2015. No pudieron ser instaladas el 0.12% de las casillas aprobadas. El INE sometió a recuento el 59.82% de los votos emitidos. De acuerdo con Reuters, durante el proceso electoral fueron asesinados 16 candidatos y otros políticos a lo largo del país. La jornada electoral dejó 115 averiguaciones previas, 59 detenidos y 2 muertos. 5 candidatos independientes obtuvieron la victoria en estas elecciones. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en la gobernatura de Nuevo León, Manuel Cloutier como diputado federal por Sinaloa, Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco, José Alberto Méndez Pérez fue el ganador de la alcaldía de Comonfort, Guanajuato, y Alfonso Martínez Alcázar, la alcaldía de Morelia. El Partido Humanista y el Partido del Trabajo probablemente perderán su registro. Regresamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, pues nos das un recuento clarísimo de las, digamos, postales de los resultados electorales. Ya estamos acá de vuelta y decíamos que, bueno, nos dejó lecciones, nos dejó eventos sorprendentes. Yo no sé qué tanto ustedes habían calculado, por ejemplo, la irrupción de Morena en el Distrito Federal, interesantísima, muy desafiante para la gobernabilidad de la ciudad, ¿no? Es decir, no solo los candidatos independientes ponen, digamos, en juego la gobernabilidad, pero más allá de ese panorama de resultados, tendremos que hacer ajustes, Javier. ¿Por dónde los harías? Es decir, algo tendremos que apretar por ahí. A ver, sí, hay varias cosas, yo diría. Sobre el asunto de las candidaturas independientes, simplemente yo diría, urgen reglas claras. Okay. ¿No? El tema, por ejemplo, de las aportaciones privadas, del financiamiento, el gasto de campañas de los independientes, se definió 3 semanas antes de la jornada electoral. Sí. Yo no sé eso cómo puede sobrevivir un escrutinio judicial, pero así fue. Que queden las reglas claras. Ahora, hay otra cosa, acuérdense que los legisladores votados en 2018 ya van a poder reelegirse. Estos no, los que se acaban de votar no, pero ya en 2018. Pero los candidatos de 2018. Bueno, ahí va a haber todo un tema porque tenemos este sistema en el que, bueno, si quieres ser candidato tienes que renunciar un año antes y no haber tenido el cargo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con todos los funcionarios que van a buscar eso? Hay que pensar cómo articular una ley que está diseñada para partidos y diseñada para un mundo sin reelección a que funcione con reelección, porque ahorita ya hay preocupaciones. Es que los independientes o están favorecidos o están perjudicados por las reglas, según como lo veas. Pues lo mismo va a pasar con los candidatos sujetos a reelección. Entonces ahí hay un tema. Yo creo, ya lo dije hace rato, el asunto de la organización electoral merece solo, Javier, que van a ser quienes eligen en 2018 en todos los cargos en los que la reelección es posible. Sí, digamos, sí, que son los legislativos y alcaldes. Hay alcaldes, ¿no? Y alcaldes. A nivel local, algunos de los votados este domingo ya van a ser reelectos. Los estados que ya lo legislaron ya pueden hacerlo. Okay. Pero senadores y diputados, los del 2018 ya van a tener posibilidad de reelegirse, lo cual, según yo, tienen que tener las reglas claras desde ahora y no hasta el 2021. Pero bueno, ya veremos. Ahí veo ajustes. Ahora, creo que el modelo, otra cosa que quizá vale la pena revisar, el modelo de comunicación política, los spots. ¿Por qué no nos centramos ahí unos segundos, Flavia? Tu opinión de eso, es que lo viste, si viste la televisión, porque además no todo el mundo la ve y cada vez los jóvenes la ven menos, eso también es interesante, se informan de otra manera, pero viviste la elección aquí y viviste una idea que conocías como diseño legal, pues en los hechos. ¿Tu opinión sobre el modelo de comunicación política y sobre lo que habría que hacer para mejorarlo? Yo creo que México decidió un modelo muy proteccionista de comunicación política. Creo que no sé si es el único o es uno de los más engorrosos al momento de que los partidos expongan sus ideas y demás. Es un modelo muy controlador, ¿no? Mi miedo de seguir tocándolo, si estamos todos de acuerdo que esto debe seguir así, es seguir haciéndolo más proteccionista aún. O sea, yo nunca estuve de acuerdo cuando se aprobó este modelo de comunicación política. Yo soy más liberal en ese sentido. Yo creo que es un mercado. Sí creo que el tema de cuánto costaba el tiempo aire era una barbaridad, porque ahí así los medios de comunicación hacían su propio negocio. Quizás estaría más de acuerdo con que la autoridad electoral compre el espacio, es decir, fije
las tarifas de ese y que luego cada partido político y medio de comunicación independientemente arregle dónde sale y cómo sale. Me parece que, no quiero ser maleducada en lo que voy a decir, pero me parece que hemos creado un monstruo que humanamente es imposible de llevar. Yo he estado muy cercana a la gente que lo lleva, observando, estudiando todo el proceso. Me parece un proceso muy engorroso y que no puede sobrevivir fácilmente en una democracia competitiva. Yo estaría más, repito, por una cuestión de que se acuerden unas tarifas y que esas tarifas sean las que los medios tengan. Intermedia entre lo que teníamos en 2007 y lo que tenemos en 2015. No iría a un modelo más regulador, no entraría a regular redes sociales como alguna gente está diciendo, me parece una barbaridad, sinceramente. Creo que es... a mí no me molesta, como dijo algún intelectual europeo reciente, de que en las redes sociales había una banda de ineptos que decían cosas, que digan la gente lo que quiera y qué bueno que la gente puede decir lo que quiere y siente libertad para decirlo, ¿no? Perfecto. Me parece entonces que ahí hay dos temas que creo que tienes razón. Algo habrá que ver relacionado con ellos, candidatos independientes y el tema de modelo de comunicación política. Hay un tercer tema. Por favor. Que yo creo que la reforma quedó a mitad de camino, ¿no? Y es el tema de la organización electoral, de la coordinación INE. Hacia allá iba, porque sí parece, yo estoy de acuerdo contigo, Flavia, que al final se dio el paso hacia el INE, pero nos quedamos un poco en medio, ¿no? La carreta no terminó de pasar del otro lado del río. Y ahí la pregunta es, y se las hago a los dos, ¿estábamos mejor con un IFE e institutos locales? Yo veo muy difícil regresar, pero esa es una, que sería una alternativa, o la otra, dar el paso que no se dio a nacionalizar en serio. Yo creo, voy a decir algo políticamente incorrecto, yo creo que la forma adecuada de organizar elecciones es de la manera más descentralizada posible, porque yo creo que cobrar el predial, recoger la basura y contar los votos, lo puedes organizar de manera muy local. Ahora, otra es que en México tenemos una historia y unos demonios que dicen, no se puede, lo tienen que contar desde Tlalpan. Bueno, yo diría, el IFE funcionaba muy bien por su estructura distrital. No es que en Tlalpan sepan contar los paquetes, es que las 300 oficinas del IFE tienen el conocimiento local de aquí no se va a poder poner la casilla, ya llegaron los maestros, búscate el otro domicilio, no hay funcionarios de casilla, llámale a tu sobrino, ¿no? Eso se hace muy a nivel local. Ahora, sí estamos a medias, yo creo que la pretensión de que el órgano nacional pueda hacer todo, creo que hoy tenemos evidencia de que es muy difícil. Entonces, una de dos, si quieren, seguimos teniendo el Institutote Nacional, pero que delegue, porque tenía la opción de delegar y escogió concentrar. Vamos a ver cómo les va con fiscalización. Se hicieron bolas hasta para el traslado de paquetes, que eso no era un problema, ahora fue un problema. Sí, incluso la famosa casilla única fue casilla complicada, única tiene ¿no? problemas. Bueno, entonces, o metemos todo en una sola cajita para que no se hagan bolas, o cada quien su chamba, ¿no? Y entonces, yo creo, bueno, puede sobrevivir el modelo del INE si decide delegar tareas, y si no, de plano sí ya escojamos una, ¿no? O sea, así las cosas esquizofrénicas de la mitad sí, la mitad no. O todo lo hacen los órganos locales, o todo lo hace el nacional. O tenemos buenos convenios de coordinación, como se firmaron, antes, claro. ¿No? Y ahora se firmaron convenios de coordinación. La hoja de ruta de la relación INE-OPLES fueron esos convenios, ¿no? Donde decía claramente qué podían hacer. Mi llamada de atención, y creo que es el momento de decirlo, es que muchas de habilidades y buenas prácticas que estaban en los institutos anteriores, de institutos que funcionaban muy bien, se perdieron en esta elección. Y yo creo que hay gente muy valiosa en los institutos locales, hoy OPLES, algunos no quisieron llamarse OPLES, pero digamos en esa figura que se creó, que las hemos desaprovechado. O por ejemplo, experiencias como la urna electrónica en Jalisco, que funcionaban. Entonces, me parece que de cara al legislador hay que ser un poco más sosegados cuando hacemos reformas y aprovechar los aprendizajes que ya tenemos. Y yo creo que ese es un tema de reforma. Yo coincido con Javier, yo creo más en la descentralización o en una buena coordinación. Ahora entiendo que la gran historia de que hicimos esto para quitar el poder a los malos de la película no necesariamente se hizo. Entonces me parece que hay que poner un poco más de paños fríos y ser más objetivos respecto a rescatar buenas prácticas, coordinar mejor, y lo que no puedes tener es
en una tarea que hay gente que ya la sabe hacer, a la gente Gente que mirando está empezando. sin poder hacerla porque Claro. el INE Las competencias. se lo quedó, ¿no? Yo creo que yo por lo mismo en verdad hablo de ojalá la agenda sea de ajustes al diseño y no de reforma electoral en su conjunto, pero hay un actor del que no hemos hablado y que normalmente pasa ahí en las elecciones sin ser visto y tiene enorme relevancia, sus decisiones inciden realmente en lo que sucede y de hecho es el que tiene ahora sobre la mesa la etapa que sigue, Tribunal Electoral, Javier. Yo tengo una relación amor-odio con el tribunal. Yo igual. Porque Mi algunas desavenencia sentencias más. me gustan, cuando el tribunal, ¿no? Es cuando me gustas cuando fallas porque te pones garantista, pienso yo. Pero yo tengo una preocupación que también he discutido con Flavia en otros lugares. Hombre, tengo la preocupación del activismo judicial. Sí. Digamos, en este proceso electoral vimos de todo. Digo, está muy bien que tengamos un árbitro de última instancia que resuelva los temas. Tiene que existir pero me preocupa el rango de varianza con el que puede resolver. ¿No? Casos muy similares, digo, O yo sea, lo he escrito y lo he hecho, tomando casos de candidaturas a las que sí les dio el registro y candidaturas a las O que sea, tuvimos una candidata que no podía votar por sí misma, pero tuvo derecho a ser candidata, Miguel Hidalgo, y tuvimos a alguien que quiso hacer chapulineo como otros tantos y a él no lo dejaron hacer A chapulineo. mí esa decisión, Ebrard, el asunto, Figueroa los Gálvez, estados fijaron ciertos porcentajes de firmas para candidaturas independientes y el tribunal dijo, no, eso es demasiado, esto es suficiente. Y entonces están dejando mucha ambigüedad. Y Ahora, el tema de financiamiento a los candidatos independientes Claro. también fue decisión judicial. Claro. Entonces, en financiamiento, en acceso, el registro de candidaturas. Ya lo habíamos visto esto, por ejemplo, con el tema de cuota de género y de paridad. Pero esa fue una decisión muy aplaudida, ¿no? De, oye, mira, qué bien que el tribunal empuja el tema. Sí, pero ahora estamos viendo que de repente resuelve. Y mira, a veces lo hace felizmente, porque dice, mira, esto lo dejaron ambiguo en la ley, lo voy a poner bien. Pero a veces yo creo que te crea más incertidumbre, ¿no? Mira, la ley dice esto, no te preocupes, vamos al tribunal y vas a ver que lo ganamos. A mí no me gusta esa parte. Esa parte es preocupante. Lo que pasa que por otro lado, claro, tienes otros temas como el tema de la paridad que tampoco lo hemos tocado y yo creo que esta elección como gran laboratorio, céntrate en ¿no? eso, porque es cierto, tiene, digamos, en parte su origen en decisiones Claro, jurisdiccionales, pero después ya quedó Los en la partidos legislación. por motu propio no ponían mujeres. ¿Y cómo nos fue con la Nos representación de fue mujeres? nos fue mucho mejor y además abona la elección una idea de Javier y de Joy Langson en un trabajo del 2012 donde desmitifican un poco el tema de mayoría relativa, ¿no? Porque también en esta elección se muestra, la literatura normalmente decía que la representación proporcional era mucho mejor para la representación de las mujeres y aquí en esta elección hemos tenido Mujeres ganaron sus mujeres distritos, ganando sus distritos, lo que quiere decir que cuando hay mujeres competitivas, incluso aquellas que las mandaron a los distritos perdedores, aunque la ley decía que no podían mandarla a distritos perdedores, las mandaron a distritos perdedores, les ganaron en los distritos perdedores a los partidos, es decir, que es interesantísimo. Eso valdrá la pena estudiarlo. Yo pienso, me hiciste pensar DF. Ganaron muchas mujeres en varias posiciones y varias delegadas. Sí, y el número se ha incrementado. Eso no significa que por norma la mujer va a ser mucho mejor que el hombre, es decir, normalmente los partidos elegían mujeres que respondían a los cánones de patrones de candidatos hombres, es decir, no es que vienen otra vez del planeta de Los Ángeles y los otros vienen, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los partidos per se no ponían mujeres y yo creo que el tribunal en este caso ha tenido un papel importantísimo en México, corrigiendo cuando la norma no era explícita, clara, no ubica, incluso en el medio de la campaña. O sea, hay estados donde hubo que cambiar candidaturas en mitad de la campaña porque los tribunales dijeron no, y eso no es muy normal. Ahora, yo comparto con Javier esta idea del activismo judicial puede tener incentivos perversos, ¿no? Las causas de nulidad en esta elección hacen que si vos estás muy reñido, tal, entonces los procesos no terminan de resolverse porque no la terminan por el voto de la gente, se terminan de resolver en los tribunales. Que eso falta, ¿no? Todavía porque ya hablamos de la elección, ya terminó, ya están las constancias de mayoría, sí, pero todavía falta la etapa de nulidades ante el tribunal. Ejemplo sencillo, Colima. Va a ser un procedimiento judicial el que decida. El que logre anular más casillas en Colima va a ganar la elección. Quedó cerradísima. El registro del Partido del Trabajo. Le faltan poco más de 3,000 votos.
dependerá de si Depende se anulan o no. Entre el jaloneo de todos los partidos se van anulando casillas, ¿no? Entre que tuya, que mía, que no sé qué, se van anulando casillas. Eso puede salvar al PT. Bueno, lo vamos a saber hasta agosto. Y eso implica, si desaparece el PT, cambia el reparto de plurinominales. Ojo. Entonces, hay muchas cosas que ya quedan en la cancha. Y que están la en la nulidad cancha, de las pues, elecciones, claro. de exceso de gasto de campaña, está en la cancha. Ahora, yo a veces pienso, quizá tenemos este tribunal por el tipo de ley que tenemos. Tenemos un modelo sobreregulado y casi a consecuencia de la sobreregulación, creas lagunas. Es misterioso eso, ¿no? Creas lagunas que el tribunal tiene que planchar. Si estuviéramos otro modelo con menos regulación, tampoco está tan fácil, porque si dejas unas reglas muy generales, ¿quién va a decidir el detalle, el caso por caso? El tribunal. Entonces casi no tenemos salida, ¿no? Estamos en manos del tribunal. Igual ahí yo creo que falta una función pedagógica. Viene porque el tiempo se acaba. De cara a esto de los parches, ¿no? Porque aquí hay gente que ganó elecciones, que tienen las constancias, y hay electores que creen que sus candidatos ganaron las elecciones. Yo les diría, tranquilos, espérense, porque los tiempos están desacompasados. Hay que revisarlo la fiscalización, y si la fiscalización funcionara, hay gente que ha rebasado topes. Y podría ser que tuvieran que perder. La diferencia de votos, ¿no?, es la que establece. Entonces, yo le diría al elector, espérese. Calma, porque lo que sigue, y creo que es lo más interesante, es una vez que se integre la Cámara de Diputados, una vez que veamos el desempeño de estos candidatos independientes que ganaron, pues el que más va a llamar la atención seguramente será el nuevo gobernador de Nuevo León, por tratarse de una gubernatura, no porque sea más relevante que los otros. Pero, y viene pues toda una agenda de decisiones de cara al 2018, que va a ser importante. Tiene razón Flavia, no todos son las elecciones, no podemos terminar una y ya estar pensando en la otra, pero a eso los invité el día de hoy y en este programa pudimos hacerlo. Pero lo que le sigue al país, creo, son 3 años muy interesantes en los que al menos desde el punto de vista de la representación política, la democracia, ahora en 2015, se volvió a hacer presente. Así que muchas gracias, Javier, muchas gracias, Flavia, por haber estado aquí en Observatorio. Me da gusto que no sea la primera vez, espero que tampoco sea el caso de Javier, que no lo ha sido aquí en TV UNAM, pero ya los invitaré de nuevo para estos y otros temas que tendremos mucho que hablar hacia adelante. Gracias a usted por habernos acompañado hasta esta sección de Observatorio. Pues la conclusión del programa del día de hoy cae por su propio peso. Las elecciones de 2015 en México nos recordaron que las urnas sirven para que los ciudadanos, a través de ellas, transmitan mensajes claros a la clase política. En este caso, se trató de una elección marcada por el voto de castigo, un voto de castigo que se ve reflejado a lo largo y ancho del país y que genera condiciones muy interesantes de cara a la futura elección, a la presidencial de 2018. Gracias por acompañarnos. Esto fue Observatorio. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los martes, la próxima semana a las 9 de la noche.